Bienvenido mi gente nuevamente al canal. Pedro Núñez Bautista, fundador de Cardi Advisory Group. El tema de hoy es importante porque básicamente es mi historia y cómo yo pasé de la bancarrota a 8 cifras. ¿Ok? Y cuál es el marco, el framework que me ayudó a hacer eso. Ya eso dicho, vamos arriba. Para eso que no me conocen, yo tengo emprendiendo ya desde el 2023, aproximadamente unos 23, bueno, un poquito en 2022, casi 25 años. Y en el 2023 yo empecé un negocio, un modelo Breakflex de tecnología. Básicamente en Nueva Inglaterra, esos son los 6 estados que están en el norte, en el northeast de los Estados Unidos, que empieza Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Maine, Vermont. Y yo ofrecía servicios técnicos a través de esos estados. El modelo de trabajo era algo que me permitió a una edad muy joven, antes de los 30 años, llegar a una suma que en esa época, antes del 2008, tú haces $500,000 y que te queden 125. Es una cosa, wow, estamos hablando básicamente que hoy día serían como 4 veces esa cantidad, maybe 5. Y pensé que lo tenía todo. Y entonces en el 2008, como muchos saben, hubo una crisis financiera globalmente, donde básicamente el sistema financiero se vio casi al borde del colapso. Y cuando eso sucedió, por falta de experiencia y malas decisiones, porque no tenía mentor, lo perdí todo, básicamente. Y cuando lo perdí todo, digo, lo perdí todo. También cuando lo perdí todo, en el camino venían trillizos, literalmente. Estoy hablando cuando dicen en inglés, when it rains, it pours, cuando llueve, cae. Y imagínate bancarrotas con trillizos que venían ya ahí mimito en unos cuantos meses y tú que lo pierdes todo. Y eso me forzó a mí a reconstruirme. Y en ese momento que comencé esa reconstrucción, mucha gente me preguntan, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue que lo hiciste? Y yo me hice una pregunta, ¿y todo lo que yo he hecho en mi negocio estaba mal? Esa fue la pregunta que cambió todo, porque el momento que yo entendí, que yo dije, todo lo que yo hice estaba mal, me abrió la mente para yo sentarme en lápiz y en papel y comenzar a analizar. Y cómo quitar del medio todo lo malo y trabajar en todo lo bueno. Y ahí vino el cambio. Ya eso dicho, ¿cuáles fueron las 4 cosas que yo hice completamente diferentes esta vez para yo poder crecer y salir de esa bancarrota y comenzar un trayectoria, un journey nuevo que me permitió llegar a donde yo estoy hoy día? Fueron 4 cosas. A high level, básicamente, la primera es ingresos recurrentes. Ingresos recurrentes es cuando tú dejas de perseguir proyectos, dejas de caer atrás chele, como dijo mi primer mentor, GT, sin yo darme cuenta, deja de caer atrás chele, caer atrás millones, crea un sistema que te permita recurrentemente generar plata a través de un servicio, de unas suscripciones. Ese fue el primer cosa que yo hice. Porque anteriormente yo perdí el 90% porque era break fix. Break fix significa yo tenía que esperar que algo se rompiera para que alguien me llamara para yo pagar. ¿Ok? So, ya yo cambié eso. Yo iba y yo le decía, yo te cobro una mensualidad y yo resuelvo todo. La segunda cosa que yo hice para cambiar fue básicamente diversificar mis clientes. Cuando en el modelo anterior yo fue enfocado un 90% en el sector financiero. ¿Qué pasó? Cuando la crisis financiera pasó, todo se derrumbó. Cuando yo regresé, número 1, no ponga todos tus huevos en una canasta. ¿Qué significa eso? Yo me diversifiqué, yo dije, mira, un 20% de mi cliente tiene que estar acá, un 20% aquí, un 20% aquí, y lo dividí así. Y también me enfoqué en sectores que eran a prueba de recepciones. Al yo hacer eso, no solamente pude seguir creciendo, porque en el mundo, ¿verdad que sí? Todo es cíclico. Cuando un sector está arriba, otro sector está abajo. Cuando un sector está abajo, el otro está arriba. Entonces siempre me mantenía ocupado y yo encontré un patrón. A qué sector le caía yo atrás depende el ciclo en el cual se encontraba la economía norteamericana. Número 3, un sistema antes de escalar. ¿A qué me refiero? Procesos de trabajo, ¿verdad? Esto fue al principio, en el 2009-2010. Yo no tenía todavía un momento de claridad. Con lo poco que yo he aprendido, yo pude visualizar hacia el futuro de una manera clara que por lo menos me permitió crear la máquina, no perfecta, pero crear la máquina en la dirección correcta que después yo fui modificando poco a poco. Antes de yo poder escalar, entonces yo me comencé a preguntar y dije, ok, si yo sé cómo conseguir un cliente, que se lo dije anteriormente, yo conseguí un cliente, ese cliente pude darle servicio, identificar un dolor
y dije, coño, aquí es, y conseguí otro y conseguí otro. En el momento yo tenía 5 clientes, yo dije, hold on, hay un patrón. Y ahí yo cogí, yo dije, espérate, ya que yo tengo esto, ¿cuántos clientes Pedro solo puede manejar, dar soporte? Porque recuerda, cuando tú tienes una compañía de tecnología, te llaman de lunes hasta los sábados, me viendo los domingos no, y es de lunes de 8 a 6 de la tarde, a veces a las 7. Y si 2 clientes tenían problemas simultáneamente a la misma vez, yo no me podía clonear, ¿me entiendes? Entonces ahí fue que yo comencé a desarrollar el sistema y poco a poco en papel, cogí un lápiz y un papel y dije, espérate, estos son los escenarios. Y comencé a escribir. Y después yo dije, si viene otro cliente, pasa esto, otro esto, cuál es la capacidad, si pasa esto, si me llaman a la misma vez, tararara. Y comencé a pensar hasta cuáles son las fallas técnicas que pueden pasar más a menudo, ¿verdad? Para yo poder diseñar un sistema tan estructurado que yo podía ver hacia el futuro y eso me permitía disminuir el nivel de estrés y ansiedad porque ahí yo veía y anticipaba lo que podía pasar. Oigan, eso, anticipar lo que puede pasar. Eso me permitió entonces a mí a empezar con el pie correcto y poder por primera vez en mi vida contratar empleados tiempo completo. Pero ya los empleados tiempo completo cuando entraron sabían, tu trabajo es darle servicio a ese cliente en esta área. Porque el campo técnico es así, es como la medicina. Entonces yo le decía al empleado, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. No era perfecto, pero ya estaba dando resultados. Y eso fue lo que me ayudó a seguir escalando. Por último, la cuarta cosa muy importante es diseña tu vida primero. Eso no pasó hasta yo tener ya más adelante, ¿ok? Porque le soy sincero, como le dije en el video anterior, yo trabajé como un burro por 12 años. Y mi vida se fue diseñando poco a poco. En el 2017 fue cuando yo comencé a diseñar la vida un poquito mejor. Antes yo trabajaba sin parar como un animal. Y después de 2017, que tuve un momento de claridad, estructuré mi vida y mi vida mejoró, mi calidad de vida mejoró como un 40-50%. ¿Ok? Eso era una cosa como que wow. Porque yo hacía plata, pero era un esclavo, una trampa. ¿Ok? Entonces yo comencé a diseñar la vida. Y eso fue lo que me ayudó a seguir adelante. Ya eso dicho, entonces ahora vamos a hablar de lo siguiente. Cómo yo pude pasar de la bancarrota a 8 cifras, trabajando 20-24 horas a la semana y pudiendo viajar entre 2 países y vivir la vida que por primera vez en muchos años yo estoy viviendo. Y si yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Es fácil, complicado, pero fácil. Todo eso depende de un marco, un framework, que se lo dije en el video anterior. Básicamente, el sistema operativo de vida está basado en 4 pilares. Yo hablo mucho de 5 pilares, un sector también, pero en un negocio, eso es algo aparte. Los negocios llevan una complejidad a otro nivel. Pero en la vida, tu vida, tú tienes que tener 4 pilares. Número 1, claridad. Número 2, sistema. Número 3, delegación. Número 4, libertad. Esos son los 4 pilares que tú tienes que implementar a nivel personal para tú poder llegar a diseñar esa vida. Y cuando tú logras esto, que tienes tu vida diseñada, como yo le dije a usted, y ustedes se visualizan como esa persona a la cual ustedes quieren ser, porque tienes que transformarte en alguien que va a traer lo que tú quieres. Tu apariencia, cómo te ves, cómo hablas, cómo te maneja, esa imagen que tú reflejas en las redes sociales, en todos los lugares. Todo eso, aunque ustedes no lo crean, aporta hacia su futuro. Entonces, ¿qué fue lo que cambió cuando yo apliqué ese marco, ese framework a mi vida? Yo le voy a dar un ejemplo de antes y después, de quién era Pedro antes de todo esto y después. Antes de todo esto, yo trabajaba 80, 70 horas a la semana. Esa es la realidad, porque tengo una responsabilidad de 10,000, 15,000 dólares personales mensuales. ¿Ok? Y si usted es un hombre de negocio, un hombre que también profesional, un ejecutivo, imagínese generar 12, 13,000 dólares mensuales para cubrir los gastos personales, otro 10 para los negocios. Fuerte, ¿me entiendes? En esa época. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba como 80 horas a la semana. Hoy día, después de, sin mentirle, trabajo 20-24 horas a la semana en lo que yo disfruto, en lo que me gusta. Y yo trabajo mucho, pero trabajo con esto. Y todos mis esfuerzos están todos, la mayoría, automatizados con una eficiencia que eso corre solo. Porque son planes a largo plazo. Hay a largo plazo, hay a corto plazo, ¿verdad? Y eso me ha permitido trabajar menos y sentirme mejor.
El otro punto es, antes yo no podía viajar. Yo le voy a decir algo, yo duré casi 20 años sin ir a República Dominicana. Mi país, que no lo conozco, lo estoy conociendo ahora, lo amo. ¿Me entiendes? ¿Y por qué? Porque yo era un esclavo, vivía en una trampa. Hoy día, señores, yo viajo todos los meses, ¿me entiendes? Yo he conocido más de 10 países ya. Y es una cosa que yo pensé que no iba a suceder. Y lo más importante, viajo y no tengo que preocuparme que si le falta dinero a mis hijos, o la renta, o la hipoteca, porque me preparé, estructuré el sistema. El tercer punto es que cada decisión anteriormente pasaba por mí. Cuando tienes un negocio que no está estructurado y tú eres el bottleneck, tú eres el embudo de la botella, ¿qué sucede? Tú eres como dicen en Santo Domingo, un policía de tráfico, un AME, ¿verdad? Todo tiene que pasar por ti, tú los controlas. Eso no es libertad. Cuando tú tienes libertad, tú tienes la habilidad y aprender a delegar funciones a un equipo que está estructurado y diseñado de una manera que te permite a ti tener la autonomía, tener la libertad, todo lo que tú quieras hacer, porque tú sabes que tu equipo está atrás de ti y están perfectamente capacitados para ejecutar. El número 4 aquí es los ingresos limitados a mi capacidad. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo era dueño, yo no era un visionario. Oigan la diferencia, tú puedes ser dueño de empresa, pero un visionario, una persona que está allá, ve una visión increíble. Cuando eso sucede, que tú eres dueño, tú eres el bottleneck, llega un punto que tú tocas un techo y tú no pasas de ahí, y la empresa también se queda ahí, los empleados, todo el mundo se queda ahí y se amontonan y nada pasa. Eso no tiene valor, eso no es escalable, eso da ansiedad, da estrés, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando todo cambió, pude vender una empresa por un número tan alto que me permitió crear un patrimonio de 8 cifras. Y ese cambio radical exponencial, ese cambio exponencial, que es una palabra que yo siempre utilizo, exponencial, ¿verdad? Ocurrió en menos de 3 años. Oigan, trabajé 15 años y en menos de 3 años fue que yo fui de un patrimonio de unos 3 millones a ¡pum! A 8 dígitos. ¿Cómo carajo? Es fácil, ¿me entiendes? Fácil no significa que es simple, es muy complicado, pero es fácil tanto y sea tú tengas los sistemas y la estructura y todo lo que yo digo, los pilares, ¿verdad? De una manera organizada que te permite y que tú tengas la disciplina para tú seguirlo. Por último, antes de todo esto, tiene un estrés constante. Señores, eh, yo desarrollé presión alta, 3 medicamentos, subí a 300 libras. eh, una cosa increíble. Yo pensaba que me iba de un colapso, una cosa, no sé. Y hoy día, básicamente, todo eso se fue. El estrés desapareció, la ansiedad desapareció, me siento tranquilo, me siento conforme. Mis hijos, los trillizos, se van ahí a la universidad en 2 años. Pedro Samuel es más grande, quiere seguirme los pasos a mí y aprender de negocio, quiere ir a un business school de los mejores que están aquí en Massachusetts y hacer una maestría en economía y finanzas. La otra hembra quiere ser doctora, la otra quiere ser abogada. Nada de eso es gratis, pero yo me siento bien porque yo, a través de todo lo que yo creé, tengo todo ya planeado y los fondos para pagar la universidad de los 3 niños, 3 a la misma vez. Eso cuesta un ojo y la mitad de otro. Solo le digo esto porque esto es mi vida, ¿verdad? Esto es algo real, no es algo que es pajarito volando. Esa es la diferencia. Entonces, en este canal, en este programa, yo lo que le enseño es eso, son los marcos, los frameworks de cómo diseñar tu vida, un framework de cómo crecer tu empresa, cómo organizarte. Lo dije en el video anterior, visiten la página pedronuñezbautista.com. Poco a poco están saliendo cosas. En los próximos 60 días van a haber un sinnúmero de cosas que le van a ayudar. En esa página hay un assessment. Hay básicamente un assessment de claridad gratuito, uno personal. Tómalo. Te va a decir tu vida. Tienes que contestar honestamente dónde tú estás parado, tu fundación. Y de negocio, hay otro que también te va a decir en tu negocio. Por último, hay un libro ya escrito. Va a salir en 60 días. Si ponen su email, le notificamos cuando salga. Se llama Declara tu estructura. Declare your structure. Y eso es un libro que es una trilogía. Es el primer de 3 que le ayudará a ustedes, como por ejemplo, no es solamente un libro para usted leerlo. Cada capítulo, cuando termine, tiene una tarea. Porque yo siempre he dicho a los empleados también, y se lo digo aquí en los videos, cojan lo que está acá y pónganlo en papel. Lo que no se mide no se sabe. Tienes que medir, tienes que reportar, tienes que analizar.
Y cuando tú ves eso y sabes ver las cosas claramente, el crecimiento es exponencial. Y eso se lo digo yo porque living proof, ¿me entiendes? Ya eso dicho, ahora vamos a hablar que si el marco funciona o no. Porque las personas me preguntan, veo, acá esto funciona, Pedro, sí o no, señores. Todo lo que tú le pones empeño, disciplina y enfoque funciona. Hay una frase que yo uso mucho en inglés, se llama Your focus determines your reality. En español dice, tu enfoque determina tu realidad. En lo que tú te enfocas, eso es lo que tú vas a traer. Por eso te dije, enfócate en tu imagen, cómo te ves, y enfócate en lo que tú quieres ser. Entonces, aquí yo le voy a hablar, por ejemplo, de la diferencia entre tres dueños. Un dueño que está entre 0 a $1 millón, otro que trae de 1 a 3 millones y otro que trae de 3 a 5 millones. En nuestros países latinos, quizás estos números sean muy altos, pero trate de visualizar el concepto porque le aplica a usted. Y es muy importante, ¿verdad? Porque cuando usted va creciendo de etapa a etapa financieramente, requiere un nivel de madurez diferente. Entonces, ese es el objetivo aquí. La persona que tú eres cuando tú estás creciendo de 0 a 1 millón no es la misma cuando tú estás de 1 millón a 3 y no es la misma tampoco cuando tú estás de 3 a 5. Y de 1 a 3, ese es el hoyo negro. El 95% no llega a 3. Eso es estadística norteamericana. ¿Ok? Y de 3 a 5, peor aún. Pero si pasa de los 5 millones, ya descubriste, como decimos en República Dominicana, cómo se le mete el agua al coco. Y si eso sucede, entonces tu empresa coge un valor brutal, tanto y sea, tengas todas las cosas alineadas. So, el negocio que está de 0 a 1 millón, cuando viene creciendo, ese dueño, recuerden lo que le mencioné, trabaja como como una trampa, en una mentira de social, de hustle mentality, ¿verdad? Que hacemos un video sobre eso. Y trabaja mucho, se enfoca mucho y todas las cosas, pero no tiene vida, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un sistema diseñado desde el principio, ¿tú sabes qué sucede? Llega, número uno, llega al millón mucho más rápido. Número dos, desarrolla los sistemas que estamos hablando, ¿verdad? Los 5 pilares. Pero tú ya negocio, los 5 pilares. Después de eso, contrata a un gerente, alguien que pueda ver tu visión, alguien que te ayude a ejecutar. Después le voy a hacer un video de lo que se llama un flowchart, un org chart. Básicamente, arriba están un visionario, eres tú, y después tu integrador. El integrador de tu mano derecha. Para mí era George Morgan. Y esa persona tiene que ayudarte a ejecutar. Cuando tú haces eso de la manera correcta, ¿tú sabes qué sucede? Tus horas disminuyen. Ya no trabajas 70 horas, trabajas 30, 40. ¿Me entiendes? Y puedes coger y tomar vacaciones. Y todo esto puede pasar en 90 días. No es fácil. Es simple, pero no es fácil. El número 2 es el dueño de $3 millones, ¿verdad? ¿Qué sucede con este? Lo que sucede con este básicamente es que las personas crecen. Como le dije, esto es el hoyo negro. Muchos negocios no suceden de aquí. ¿Y por qué pasa eso? Es porque el dueño está metido de cabeza en el negocio. Cuando tú estás metido en el negocio y no delegas, no tienes sistema, estructura, las cosas adecuadas para tú crecer una empresa, lo que sucede entonces es que básicamente todo llega a un ceiling y topea. El momento que tú como dueño visionario coges y amplía tu mente, te educas, ¿verdad? Aprendes a delegar, crea sistemas y estructuras para ejecutar, mide los resultados cada 3 meses, no un año, cada 3 meses, y hace lo que digo yo, review, rinse and repeat. Automáticamente lo que sucede es, hay un crecimiento exponencial porque ya tú haces esto, echa para atrás, deja que el negocio corra acá y ahora tú puedes ver de afuera lo que está sucediendo y tomar mejores decisiones. Oiga eso, tomar mejores decisiones. Tú no puedes tomar decisiones claras, concretas, que van a acertar cuando tú estás, o que un cliente que llamó este problema, que aquello, que el recurso humano, que la nómina, que los impuestos, que el abogado, que el contable, 500 cosas. Cuando tú te manejas así, señores, tú sabes algo, te vas a estancar. Yo pasé por todo esto. Todo lo que le estoy diciendo, yo lo viví en carne propia por muchos años. Y por último, el dueño que pasó los $5 millones. ¿Por qué esto es importante? Para tú llegar a esa cantidad, tú tienes que tener una madurez corporativa tan amplia y tan grande que te permite ver a ti 10, 15, 20 años adelante. Entonces, ya cuando tú estás de esa manera, tú tienes una visión que te permite también entender la evaluación de tu compañía y depende tus objetivos, tus metas, tú puedes tomar la decisión de vender y no perder dinero. Un negocio de 1 millón
un negocio de 3 millones, un negocio de 5, es el mismo negocio. La única diferencia entre los tres son los 5 pilares. So, la siguiente pregunta es clave. ¿Por qué la mayoría de los emprendedores nunca hacen este cambio? Póngase a pensar. Yo le voy a decir por qué. Porque hay un sinnúmero de factores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mucho le da miedo, le aterrora. Muchos se dan por vencido. ¿A qué me refiero? Arrancan, crean un sistema, una estructura y ellos piensan que magia. Ellos piensan que hacer mercadeo, venta, que todo es siempre así, lineal y que todo funciona como magia. No, todo toma tiempo. Entonces, cuando ellos arrancan y no ven resultados inmediatos, se rinden, lo abandonan, lo sueltan, porque ellos no entienden que el efecto compuesto toma tiempo. La tercera razón es básicamente la mayoría de estas personas no tienen una hoja de ruta, no tienen un sistema, no tienen estructura, no tienen visión. Y no tener visión no significa que ellos no tengan una visión, un plan, un sueño. No, 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 no. Una visión al nivel de claridad, lo que yo enseño acá. Una visión que va de la mano con los 5 pilares. Una visión que es realista, no una visión que es basada básicamente en un gusto o un capricho, ¿me entiendes? O algo que tú quizás pensaste, pero no le pusiste el enfoque adecuado para tú determinar si esa visión de verdad te iba a llevar donde tú querías. Porque hay un ejercicio que enseñamos en el programa. Cuando tienes una visión, tú tienes que aprender a diseñar una visión. Y hay un proceso para eso. Y por último, la mayoría, señores, lo hacen solo. Estas son las razones por qué la mayoría de los emprendedores, de la gente de negocio, no pasan cierto nivel de ingreso. Para los dominicanos, básicamente, digamos, un colmado. Un dueño de colmado es muy difícil que tenga la capacidad de crear una cadena con 10, 15 sucursales, con un centro de distribución, con empleados y un sinnúmero de estructuras que le permita crecerlo en un nivel que una de las cadenas grandes le digan, concho, esa persona tiene algo de valor. Quizá no es el ingreso, recuérdese, el valor no solamente es el ingreso, sino el proceso que tú creas en esa trayectoria. A veces tú puedes generar, que fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Una compañía de 5 millones de dólares no es muy rara que tenga una valoración como yo la adquirí. Pero la razón de que me dio esa valoración fue todas esas pequeñas cosas llamadas procesos que me permitió a mí escalar. Cuando tú coges esos procesos que yo desarrollé y lo pones a escala, uff, es una cosa que va básicamente exponencialmente 10, 15, 20x. So, ese es el punto, esa es la razón por la cual la mayoría de las personas no cambian, le da miedo. Y yo pasé por todo eso porque yo era así. Inclusive cuando yo vendí mi empresa, yo creo que ese fue el momento con más ansiedad en mi vida que yo he tenido. Eso es algo real, porque por primera vez tú ya dices, coño, trabajé todos esos años, la voy a vender y voy a dejar reinvertido tanto dinero con alguien y tengo que confiar. Y lo hice, confié. Y gracias a Dios, todo salió bien. Pero fue porque yo pude analizar dónde yo iba basado en todo lo que yo aprendí. Todo lo que yo aprendí me permitió tener conocimiento para yo evaluar esa empresa y desarrollar la confianza que digo, esa gente van a coger lo que yo hice y le van a hacer así. Ese es el truco. Si tú no sabes delegar, si tienes miedo y tú quieres ampliar y crecer y no sabes cómo, visítame, pedronuñezbautista.com. Ya eso dicho, yo creo que se pasó en un momento. Quizá una pregunta. ¿Cómo se vería mi vida en 90 días si yo tuviera el framework, el marco correcto? Todos queremos progresar, todos queremos una mejor vida para nosotros, nuestros hijos, nuestra familia. Pero la definición de locura en inglés se dice doing the exact same thing over and over and expecting a different result. Significa hacer la cosa constantemente igual todos los días, repitiendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Eso se llama locura. Lo que le digo con esto, no un ataque a nadie ni ofensa, ¿ok? No se ofendan. Es básicamente realidad. Tenemos que tomar decisiones. Si ustedes quieren cambiar sus vidas, entonces tienen que pausar y preguntarse esa pregunta. Si sigo haciendo lo mismo en los próximos 90 días, ¿va a cambiar algo? Y no digo un año, ni 2 años, ni 3 años, porque tiene que empezar con pasos pequeños. Un hábito se hace y se estructura después de 30 días. Después de 90 días comienza permanentemente se convierte. Llegamos a la conclusión y para concluir entonces le voy a decirle esto por último. El marco existe, ese es el framework. La prueba existe, le está hablando aquí. No solamente yo, también hay muchísimas personas más que lo han logrado. La única pregunta aquí eres tú. ¿Seguirás tú con el mismo manual o vas a tomar la iniciativa de diseñar tu vida, de construir algo nuevo, de empezar? En buen término dominicano, el que no se tira no llega.
Tienes que empezar, no tengas miedo. Dos opciones. Sigo igual, nada cambia. O me pongo a trabajar, diseñar mi vida. Y después de 90 días voy a ver un poquito de cambio que después con el efecto compuesto se va a ir multiplicando hasta tener un cambio exponencial en tu vida para el resto de tu vida. Espero este video te haya gustado. Por favor, suscríbete, dale a la campana. Cualquier comentario sobre este tema que discutimos aquí, ponlo en los comentarios. Y recuerda, pedronunezbautista.com. Hay una prueba, un diagnóstico para negocios y personal. Te invito a tomarlo.